trata de ver los impuestos, ¿no? Los impuestos pueden pagar los usuarios o los demandantes, o pueden ser lo de la oferta, la repercusión de la oferta, o los productores. Adelante. Entonces, vamos a ver las diferentes curvas, el comportamiento de las diferentes curvas para ver quiénes son los que pagan el impuesto. Pueden ser los consumidores o pueden ser los productores, como les decía, ¿no? Entonces, depende de las curvas, tanto de la oferta como de la demanda, si son elásticas o son perfectamente elásticas, ¿no? Entonces, eso se trata, digamos, de la incidencia tributaria. Entonces, vamos a ver quién paga los impuestos, los usuarios o los productores, cuando las curvas son elásticas o inelásticas. Eso creo que ustedes también ya en microeconomía han estudiado. ¿Cierto? Solamente vamos a hacer un repaso. Decíamos que la incidencia tributaria va a distinguir entre quienes soportan la carga de un impuesto y aquellos sobre los que se aplica un impuesto. ¿Sí? Entonces, vamos por un principio estamos viendo esta incidencia. También, ¿qué cosa es la carga impositiva? La carga impositiva es el verdadero peso económico de un impuesto. Esta diferencia. Somos 8, ¿no? Esta diferencia, decíamos, entre el ingreso real del individuo antes y después que el impuesto fue aplicado, considerando como los salarios y precios que se ajustaron, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es, por ejemplo, ¿no?, antes del impuesto y después del impuesto, cuál es el efecto que tiene incidencia tributaria. ¿Bien? Entonces, el impuesto puede ser trasladado hacia atrás, o a un factor de producción, o hacia adelante, hacia el consumidor, tanto los productores o como los consumidores. ¿Cuáles son los factores que influyen en la incidencia tributaria? La competitividad en la economía, la forma de las curvas, tanto de demanda y oferta. Y hay dos observaciones en la incidencia tributaria. ¿Cuáles son? Que la entidad no depende a quién se le aplica el impuesto, sino de a quién afecta. Y ese es lo que llamamos la incidencia, ¿no? Porque se le llama la incidencia, saber a quién afecta. Por lo tanto, dos impuestos aplicados de distinta manera pueden tener idénticos efectos, como los impuestos equivalentes. Vamos a ver entonces, las curvas y el comportamiento de las curvas. La incidencia tributaria en mercados competitivos a nivel de firma. El impuesto incrementa el costo marginal de producción, menor oferta o mayor precio en el mercado para mantener la oferta, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, esta primera figura donde tenemos las curvas de oferta antes del impuesto y la curva después del impuesto, con un peso cero y una cantidad peso cero, ¿no? Y esa distinción que hay antes y después es justamente los impuestos llamados ¿okay? Antes del impuesto y la curva de oferta después del impuesto. ¿Okay? Entonces, en la curva de oferta después del impuesto y la curva de oferta antes del impuesto, como habíamos dicho, en un P sub 0,
¿no? Una cantidad sub cero, tenemos la curva de oferta antes del impuesto y la curva después del impuesto, y entonces aquí como teníamos inicialmente un precio P sub cero, con el impuesto, ¿no? Este margen vendría a ser todo lo que es el impuesto. ¿Okay? Entonces ya tenemos, digamos, la incidencia cuando es antes del impuesto y después del impuesto. Vuelvo a repetir, esta figura es esta figura de aquí, con un P sub 0 y un Q sub 0, ¿no? Y cuando paguen un impuesto, porque cuando se paga el impuesto va a aumentar el precio, ¿no? Sí, Después, qué raro. Sí, ahí está. ¿No? Entonces, como va a aumentar el precio inicialmente, como estaba aquí, pero va a tener un aumento de precio por el efecto del impuesto. Y toda esta margen de aquí va a ser el impuesto. El impuesto que lo estamos llamando P. Habíamos dicho que la incidencia tributaria tiene un impacto, ¿no? Puede tener un impacto a nivel de productores, puede haber un impacto a nivel de usuarios o demandantes, ¿no? Que le llamamos demandantes o usuarios. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercado, creo que se ve muy bien. Ahí creo que se puede ver mejor. Ahí tenemos un ejemplo del impuesto a la cerveza, ¿no? Que a algunos les gusta la cerveza. Puede verse como un movimiento hacia arriba de la curva de oferta o hacia debajo de la curva de la demanda, ¿no? Como vemos en la curva de adelante, como vemos nosotros, ya ustedes saben, la curva vertical precio, la curva horizontal cantidades, ¿no? Y comenzamos nosotros de este nivel, ¿no? Un sub cero, un impuesto de un precio pagado ante el impuesto 10, y aquí tenemos de que el precio recibido como firma después de T es 9.5, y por lo tanto, como se paga un impuesto a la cerveza, que es 1, de 9.5 sale a 10.5. Y ahí tenemos primeramente un equilibrio de 0, con este precio pagado antes del impuesto, determinamos un sub 0, y como sube con un impuesto está a 10.5, o sea, el impuesto es 1 y tenemos un nuevo equilibrio después del impuesto, ¿no? Este está en la curva del impuesto y esta es la curva de demanda y esta es la curva de oferta antes del impuesto y este después del impuesto, como hemos visto en la figura anterior, ¿no? Ahí tenemos la curva de demanda y por lo tanto, si sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, ¿no? De Q0 a menos a Q1, ¿no? Con este nuevo punto de equilibrio. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Y si que no, este, digamos, es un ejemplo, digamos, en el caso de una cerveza que puede ser de los cigarrillos, etc. ¿Qué pasa en un mercado competitivo? ¿No? En un mercado competitivo, ya sabemos, la primera clase lo hicimos nosotros, que cosa es competencia perfecta, ¿no? Pero en un mercado competitivo es indiferente si se aplica un impuesto en la producción o en el consumo de cerveza. Es indiferente. Y por lo tanto es indiferente si el impuesto es aplicado como un porcentaje dado del precio, el impuesto al valor o como una cantidad fija por unidad de producto, que es el impuesto específico, ¿no? El impuesto al valor ya sabemos de que es un impuesto que tiene como característica un porcentaje del precio FOB o del precio SIM. Y lo que es el impuesto específico es un valor absoluto, no es un valor relativo como el valor, es un impuesto relativo, ¿no? O sea, un porcentaje. Entonces, ese es en un mercado competitivo.
saben que en un mercado competitivo, digamos, muy pocos hay en el mundo una competencia perfecta, o prácticamente no hay una competencia perfecta. Vamos a ver los efectos de la elasticidad. ¿Cuál es el efecto que tienen las elasticidades? Vuelvo a repetir, tan solamente digamos un recordarles, como digo yo, de su curso de microeconomía, porque justamente yo, para que lleven este curso de economía pública, he tenido que pasar el curso de micro y de macro, ¿no? Entonces ahí tenemos, vamos a ver, decimos de que la curva de oferta perfectamente inelástica o curva de demanda perfectamente elástica, ¿quiénes pagan impuestos? No los productores. Entonces ya está de ver. Dice, curva de oferta perfectamente elástica. Curva perfectamente elástica, oferta antes y después del impuesto, en un precio, un peso 0, un peso 1. ¿Quién paga los impuestos? Los productores. Ya sabemos cuánto es. Entonces, la oferta, la curva de oferta, ¿no? Es perfectamente inelástica, los productores pagan el impuesto. Igualmente, también los productores, ¿cuándo pagan el impuesto? Cuando la curva de demanda, ¿no? La curva de demanda es perfectamente inelástica. Por un lado tenemos que los productores pagan cuando la curva de oferta es inelástica y también pagan los productores cuando la curva de demanda es perfectamente elástica. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el efecto cuando los productores pagan un impuesto, ¿no? Vuelvo a repetir, los productores pagan el impuesto cuando la curva de oferta es perfectamente inelástica. Y también para los productores cuando la curva de demanda es perfectamente elástica. En estos dos casos, el efecto que tiene la elasticidad es que los productores pagan el impuesto. Ya sabemos entonces esta primera, este primer principio de los efectos de la elasticidad en caso de. Ahora, ¿cómo pagan los consumidores? Hemos dicho inicialmente que la incidencia tributaria depende de las curvas que se presenten, tanto para el pago de los impuestos de los productores o de los consumidores. Ya hemos dicho cómo los consumidores, los productores pagan el impuesto. Los productores pagan el impuesto, resumiendo, hemos dicho de que cuando la curva de oferta es perfectamente inelástica y también cuando la curva de demanda es perfectamente elástica. ¿No es cierto? Ahora, toca ver qué cosa es los consumidores. ¿Cuándo pagan los consumidores? ¿No? La curva perfectamente elástica. Cuando es perfectamente elástica, pagan los consumidores. Y cuando la curva de demanda es perfectamente inelástica, ¿quién paga los impuestos? Pagan los consumidores. ¿No? Esa es la regla de los efectos del impuesto. ¿Cuándo se paga? Cuando las curvas son diferentes modalidades. Las diferentes modalidades de las curvas depende de las curvas donde se pagan los impuestos. ¿Okay? Imposición de factores de producción. ¿Qué significa esta imposición de factores de producción? ¿No? Decimos que en mercados competitivos se aplican los mismos principios. Más elástica la demanda y menos elástica la oferta, entonces hay una mayor incidencia en los productores. Menos elástica la demanda y más elástica la oferta, mayor incidencia en los consumidores. Acá tenemos esta curva donde tenemos, ¿no?, peso cero con un punto de equilibrio de aquí,
Tenemos la curva de oferta, la curva de demanda antes del impuesto y la curva de demanda después del impuesto. Se dice que en los mercados competitivos, ¿no?, se aplican los mismos principios. O sea, cuando es más elástica la curva de demanda y menos elástica la oferta, mayor incidencia en los productores. O sea, mayor incidencia significa de que van a pagar más impuestos, ¿no? Y por el otro lado, menos elástica la demanda y más elástica la oferta, hay una mayor incidencia en los consumidores, ¿no? Entonces, ahí hemos dicho de que la incidencia tributaria depende del comportamiento de las curvas, ¿no? O sea, de las curvas tanto de la oferta o como de la demanda. Incidencia en mercados sin competencia perfecta, ¿no? Sin competencia perfecta, como el mercado peruano, ¿cierto? No hay una competencia perfecta, ¿no? Dice que una demanda lineal con P es igual a A menos B por U y el costo marginal horizontal, los consumidores y productores comparten la carga del impuesto. Miren ustedes acá. Ya hay una incidencia en el mercado de competencia sin competencia perfecta, ¿no? Entonces, con demanda de elasticidad constante, el precio se eleva más que el impuesto. Hay situaciones donde el precio, ¿no?, el precio se eleva más que el impuesto, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una competencia perfecta. Todo lo bien que nosotros consumimos, ahí, digamos, el precio se eleva más que el impuesto, ¿no? Ahí tenemos las curvas, ¿no? Ahí tenemos las curvas con un precio sub cero, con una cantidad de bienes sub cero, y acá tenemos un punto de equilibrio que es el costo marginal del impuesto, ¿no? Tenemos nuestra curva de demanda ante el impuesto y este es nuestra curva, ¿no?, que tenemos el ingreso marginal y nuestro costo marginal. Entonces ahí nosotros vemos que la demanda de elasticidad, ¿no?, es constante y el precio se eleva más que el impuesto. Acá tenemos este es el impuesto, ¿no?, es el margen que establece de la demanda del costo marginal entre la demanda del impuesto. Entonces, este margen, como hemos dicho, este es el impuesto, ¿no? Y por lo tanto, de un precio sub cero se eleva a un precio sub 1, ¿no?, con los diferentes efectos que hay en la cantidad de bienes o de producción, ¿no? Entonces, esa incidencia en mercados sin competencia perfecta, ¿no?, la demanda de elasticidades es constante, el precio se eleva más que el impuesto. ¿Cuándo pagan los productores? Cuando las curvas, a ver, cuando la curva de oferta es inelástica y también cuando la curva de demanda es perfectamente elástica. Ahí cuando pagan los consumidores, cuando la curva de oferta es inelástica y la curva de demanda es elástica. Eso ya nosotros. Pero hay otros factores que afectan la incidencia impositiva, no solamente, digamos, estas partes de las curvas, de las diferentes, el comportamiento de las curvas de demanda y de oferta, sino también otros factores. Vamos a ver cuáles son esos factores. El corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Las curvas de oferta y demanda tienden a ser más elásticas en el largo plazo que en el corto plazo. Por ejemplo, el traslado de factor trabajo de un uso a otro se da en el largo plazo. Y otro factor es que la economía abierta versus la economía cerrada, ¿no? Estos factores económicos afectan la incidencia tributaria. Entonces, las curvas de oferta de los factores de producción son más elásticas que una economía abierta. Ejemplo, el traslado del factor capital al
de un uso a otro es posible en economía abierta. Y otro factor es la mezcla de cambios de política, ¿no? Si el gobierno aumenta alguna tasa de impuesto, una tasa impositiva, debe bajar otra, reducir sus préstamos o aumentar su base. Como verán, este factor afecta a la incidencia impositiva es con las políticas económicas que da un gobierno, ¿no? Que puede ser a corto plazo, puede ser una economía abierta, una economía cerrada, ¿no? Una economía abierta constantemente, digamos, en el caso de haya exportaciones, importaciones, una economía abierta, y por lo tanto hay también unos afectan, digamos, a la incidencia tributaria. Por último, tenemos la mezcla de cambios de política, ¿no? Si el gobierno aumenta alguna tasa impositiva, debe bajar o reducir su préstamo o aumentar su gasto, ¿no? Esto ya lo hemos visto nosotros cuando hemos visto el tema del gobierno y el ahorro nacional, ¿no es cierto? Como en cuanto, digamos, a incidencia, cuando uno pide un préstamo a largo plazo, la familia, cómo le afecta a la familia un gasto, digamos, posterior a un aumento a futuro, ¿no? Cómo incide. Entonces, estos son factores que inciden, lo que hemos dicho, la incidencia tributaria. Por dicho, incide en las curvas de oferta, en las curvas de demanda, para determinar quién paga los impuestos. Si son los productores o los consumidores. Digamos, un resumen de lo que es la incidencia tributaria, lo más resaltante de lo que es la incidencia tributaria. Le voy a dar algunas lecturas para que ustedes sepan y más que nada revisen el libro que hemos dicho, la bibliografía de la economía pública, ¿no? Ahí está, digamos, todo está, ¿no? De la incidencia tributaria. También toda la bibliografía que les he dicho, por ejemplo, también la incidencia tributaria está en el librito de Roberto Brunada, ¿no? Economía pública, también está lo mismo está, no solamente está, digamos, haciendo un poco más de análisis, pero lo ¿alguna pregunta con lo que es la incidencia tributaria? Vamos a hacer ejercicio. Yo sé que a ustedes les gusta. Sí, profe. Las fijas, profe. Vamos a Seguimos adelante. ¿Y tu celular? ¿No lo vas a llevar? ¿Lo vas a dejar ahí? Sí, Sí, estoy bien. Live action. Cámara action. Descubriendo la. Lápiz. ¿Para quiero? Oh, qué bravo. Muy bravo esta calle. Una mano se toma. La verdad, hoy yo creo que van a exponer los grupos de trabajo. ¿Sí? Bueno, sí, todo lo que pasa. ¿La aprecias de memoria? ¿Qué o no? No, obviamente. ¿Qué vas a exponer tu introducción y tu resumen? Pero un poquito de memoria va a ser un poquito. Pero tu libro, ojo.
¿Cómo? Es que hay una persona que está casada. Atención ahora, me acordé. Silencio. Son media, ¿no? Por eso. Sí, no. Su media por eso. Media, dice. Hola. Esto cuesta 20 soles en el mall. ¿Ayer estuviste en el centro? Estás dormida, estás. Sí, todo bien. De verdad, no seca. A las 5 recién se fue a secar. ¿Sabes qué me ha faltado? Una almohada y una cochina. Ay. ¿Por qué no tienes otro sleeping? Sí. Y como hay escoba, antes de poner tu sleeping lo barres y ya.
Antes de empezar a hablar, ya estaba abajo. Digamos, el impuesto a la renta. Bien, vamos a analizar primeramente bien este ejercicio. Dice que en el país A, la tasa del impuesto a la renta para las empresas es de 30%. ¿Okay? Estamos viendo primeramente lo que es el país A. La tasa de depreciación es de 20%, o sea, nos dan los datos del país A. ¿Okay? Tenemos el impuesto a la renta para las empresas, dice que es 20% y la tasa de depreciación es 10%. Y dice, y se pueden arrastrar las pérdidas indefinidamente. Miren ustedes que a diferencia del país A, solamente el país A se pueden arrastrar pérdidas por 4 periodos tributarios. Pero en el país B dice que se pueden arrastrar las pérdidas indefinidamente. Si asumiendo una inversión inicial de 1.000 millones de soles y el siguiente flujo de ingresos y costos operativos, nos dan también este dato, ¿no? Y entonces dice la pregunta, ¿cuál de los regímenes tributarios del impuesto a la renta es más conveniente para el inversionista? Y también por qué, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad de los países? ¿Bien? Entonces ya tenemos el enunciado del ejercicio, ¿no? Lo que vamos a desarrollar aquí conjuntamente con ustedes es ver primeramente el país A. Vamos a desarrollar los dos países, porque acá nos preguntan cuál de los regímenes tributarios del impuesto a la renta es más conveniente para la inversión. Bien, entonces lo que tenemos que hallar es el país A. Entonces vamos a desarrollar el país A. Vamos a ver. Vamos a poner país A. Y entonces, como tenemos los datos, para no estar escribiendo lo mismo, vamos a ver nuestro cuadro. Vamos a ampliarlo para seguir con la secuencia de este ejercicio. No es difícil, acá no vamos a emplear derivadas, integrales, nada, así que con los dedos vamos a calcular. No se olviden de que esto que está con negro es parte del ejercicio, ¿no?, que hemos propuesto.
¿Listos? Ok, vamos a comenzar entonces. Como ya tenemos los datos, nosotros tenemos que ir desarrollando primeramente el país A. En el país A dice que tenemos los ingresos y los costos. Entonces vamos a poner acá un subtotal. Un subtotal 1. ¿Cuál vendría a ser el subtotal 1? La diferencia de los ingresos y los costos. ¿No es cierto? Entonces, el primer periodo tenemos igual, o sea, 0. El segundo, 0. El tercero, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? ¿Cuánto? Positivo 100. Y el cuarto, ¿positivo o negativo? ¿Cuánto? 300. En el quinto, 300, muy bien. Vamos bien. También 300. En el séptimo, 400 positivos. En el octavo, 400 positivos. En el noveno, 100 positivos. Y en el décimo, 200. No se gaste mucho en inteligencia. Es difícil. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un subtotal que es la diferencia entre los ingresos y los costos. Luego nos dice que la tasa del impuesto para las empresas es 30%. Pero el impuesto a la renta se calcula sobre qué? La base imponible para el costo, para aplicar el impuesto a la renta, es sobre lo que es las utilidades. ¿Cierto? Entonces, pero acá nos falta decir que dice que la tasa de depreciación es 20%, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que la tasa de depreciación es igual a ¿cuánto? 20%. Carlos nos vendió a un crucero. ¿Cuánto sería entonces el primer periodo? El primer periodo, la tasa de depreciación, ¿sobre qué se calcula? Sobre la inversión, ¿no? ¿Sobre la inversión? No. Exactamente, sobre la que es la inversión. ¿Y cuánto es la inversión? Porque la depreciación son la maquinaria, son los equipos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, adelante. Entonces se calcula de acuerdo a la que es la depreciación. Pero la depreciación en el país A, ¿cuánto es? 1000, ¿no es cierto? Y en el primer año, ¿cuánto sería entonces? 800. ¿Ah? 800 sería. Si es 20, sería 200. Muy bien, ¿no es cierto? Es el primer periodo 200. En el segundo, también 200, ¿no es cierto? En el tercero, 200. Depreciación. En el cuarto, 200. En el quinto, Cambia. Porque había 4 periodos. exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el quinto? ¿Ah? 160. Allá, profe, sería restarle todo eso a. No. O sea, de los 1000 millones, el resto lo. 160, ¿no? Ya no habría depreciación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, la primera dice, la depreciación del 20% y se pueden anotar las pérdidas generadas cada año durante los próximos 4 periodos tributarios. 1, 2, 3, 4 periodos tributarios. Hasta ahí nomás, porque el enunciado me dice hasta ahí nada. ¿Ok? Entonces acá ya no deprecio nada. Bien, entonces hacemos otro subtotal 2, vamos a ponerle así. Vamos paso por paso para que se puedan ustedes darse cuenta. ¿Ok? Entonces seguimos con la operación. Entonces, si acá tenemos un subtotal 0 y tenemos una depreciación 200,
¿Cuánto sería acá? 200. 200 positivo o negativo. Porque acá tenemos un subtotal 0 y tenemos una depreciación 200. ¿Cuánto sería la depreciación acá? Menos 200. Menos 200. 200, ¿cierto? Vamos a poner acá 200. En el segundo periodo, Menos. también 0 contra 0, ¿no es cierto? Menos 200. En el tercer periodo, ¿cuánto sería? 100 positivo o negativo. Negativo 100, exactamente. Esta es solamente apreciación nada más. Acá es 100 positivo o negativo. Positivo 100. Aquí bajamos 300. Acá 300. Acá 400. Acá 400. Acá 100. Y acá 200. ¿Estamos? Bien. Entonces aquí ya podemos aplicar qué cosa. Ah, exactamente. A ver, ¿alguien quiere salir a la pizarra? Por ahí veo que están hablando, de repente quieren salir a la pizarra para seguir. El impuesto a la renta, ¿cuánto es? 30%. 30%. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a seguir con nuestro cuadro, ¿no es cierto? El impuesto a la renta es 30%. ¿Cuánto sería en el primer periodo? A ver, Eso sería ¿cómo se calcula el impuesto a la renta? Es de la base imponible, 300. pero si tenemos pérdida acá, Ah, entonces. ¿una empresa puede pagar impuestos si tiene pérdida? No. Cero, cero. ¿Cierto? Cero. Ah, ya. Y aquí Cero. también 0, ¿no es cierto? Porque todavía está en pérdida. Aquí, Cero también. 30. El otro no. aquí ¿cuánto? Cero. No, 0. ¿Ah? Sí, Cero, sí, cero. sí. Si tenemos 200 positivo y 100 negativo, sería 100 positivo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿sí que? No, profe, no. No, profe, hay negativo. Estamos haciendo el impuesto de acuerdo al subtotal de ahí, ¿no? Y en ese caso, claro, pero es negativo. El impuesto a la renta. Entonces, de acá, muy bien, están ustedes atentos. Entonces, ¿acá cuánto sería? Cero. Cero. Ah, está. 0. Muy bien. Absurdo. Y aquí, en el cuarto, 30. ¿ah? 30. Dice que las pérdidas se pueden compensar. Y compensar quiere decir, si acá tengo 200 más 200, 400, tengo 500 de pérdida, se compensan con las utilidades que tengo yo acá. Acá yo tengo 100, ¿no es cierto? Contra 500 todavía tengo 400 negativos. No puedo aplicar un impuesto a la renta negativo. En el quinto periodo, ¿cuánto sería? 2, 4, 5, tengo 400 todavía negativo. Entonces, aquí sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el impuesto a la renta ahí? ¿Ah? Porque mire, ven, son 2, 4, 5, 500. Se compensa con las ganancias. Acá 3, 400, 400. Y acá tenemos 300 positivos. O sea, ¿cuánto tenemos positivo hasta acá? 200, pues. ¿Ah? 200, pues. Adelante. 200. 200 quedaría. 200. 200. A ver, ¿alguna no habíamos quedado? Profe, 60 sería. ¿Ah? 60. 60. Sí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 500, tenemos 300 aquí, ¿no es cierto? ¿Ok?
Se acumula. Acá todavía tenemos 400, 100, o sea, 200 quedaría positivo, ¿no es cierto? Sí. 200, ¿está bien? 200. ¿Por cuánto sería el impuesto de 200? 60. Muy bien. Vamos a ver si está bien, ¿no? Vamos a ver si está bien. ¿Cuánto sería el séptimo periodo? Ya, pues 60 más. Ya acá estamos saldados. Entonces está libre los 400. Ah, está libre. Ah, 100. En el octavo, 120. 120. En el octavo, 30. 30, ¿no? Y 60, claro. 30. Y en el décimo periodo, 60. 60. Este es el impuesto a la renta, pero la pregunta nos dice cuál de los dos regímenes tributarios el impuesto a la renta es más conveniente para el inversionista, ¿no? Entonces tenemos que hallar primeramente el país A, cuánto es el impuesto a la renta en el país A. 60 más 120, 180, 180 más 120, 300, 330 y ¿cuánto es total? A ver, 390 pues. ¿cuánto? 390. 100, 390. 90. Ajá. ¿Está bien? Profe, A ver. ahí, ustedes no, a partir de, ya, 300 periodo, serían 100 más 300 más 300, ¿no? Ahí es 700. Pero si esto los 500 negativos, sería 200. Ajá. Y A ver, ¿dónde es? A ver. Hay cuarto, quinto, sexto periodo. En el cuarto, Quinto, acá. cuarto, quinto, sexto. Ya, acá tenemos, revisando, tenemos 300, subtotal, acá tenemos. No, pero no Ya. trabajan como lo de abajo, o sea, como eso. O sea, claro. Acá. Usted suma 100, 300, 300. Ah, acá. Claro, de ahí está sacando usted, creo, el impuesto. Claro, 200, 400, 500. Ya, menos. Pero, o sea, en sexto periodo sería 200, ¿no? El saldo. ¿Cuál? Acá, Sí, la suma de 100, 300 y 300. la suma de. Claro, de cuarto, quinto, sexto periodo. Pero de ahí no sé. A ver, ven. Sí. A ver, nada, sí, yo sé que está mal, algo está mal. Sí, A ver. el impuesto aquí, ¿no? Sobre este. Sí. Mira, ya, si yo tengo acá 700 y acá tengo 500, sería 200. ¿No? Ya. Ya, pero el 70% de 200. Espérate, 200, 400, 500. Tenemos claro, ¿cierto? Y acá tenemos, fíjense, compensa. O sea, tenemos 100. 400 son 400, faltaría 100. Pero acá tengo utilidad 300. Menos 100, debe ser 200. Ya. 200, el 30%. No es 60, ¿Cuánto es? es la tercera parte de 200. ¿Cuánto es? A ver. Está bien, ¿no? Es 60. No, es que, mira, las profes. Es 200, acá en lugar de 300 son 200. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el impuesto? El 30% de 200. Bien, pues. 60. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguen chequeando, a ver. Algo está fallando ahí, a ver. Está claro. A ver. No creo que sea bien grabado todavía. Ojalá que no me Se ha apagado la cámara. No se apaga fácil, ¿no? A ver, chequeen bien. Chequeado. Bien chequeado. A ver. ¿Ese es para el final, no, profe? O para la práctica. A ver, vamos a ver. Acá tenemos entonces el país A
Entonces tenemos 0, tenemos 100, 300, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 100 y 200. Perfecto. Después tenemos 200, 200, 200, 200, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? ¿Cuándo está totalmente depreciado un activo? Cuando ya deja de funcionar, ¿no? ¿Cuánto es? Cuando es el cero, cuando la inversión es cero. Cuando la inversión es cero, ya. Pero si una depreciación dice es cero, entonces quiere decir que la depreciación acá no se ha completado. Acá todavía tenemos 800. Para que se complete los 1.000 millones, como dice el compañero, entonces debería ser acá. 800. No, 200. 200. Acá ya está completamente depreciado. ¿Sí o no? ¿Cuánto periodo? ¿Estamos? Porque ya no podemos depreciar más, porque como dice el alumno, un activo se deprecia cuando está en cero. Entonces ahí tenemos, Pero solamente entonces acá todo está mal, porque acá sería ya, ¿cuánto? No. 100, muy bien. Pero solamente ¿Cierto? Solamente el periodo. No, dice las pérdidas generadas caen durante los próximos pérdidas generadas. No dice depreciación. Por eso hay que leer bien el enunciado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que en el quinto ha cambiado. No tenemos 300, 200, 100. Entonces, ¿significa qué cosa? Distinto animal. Que 200, acá viene tu pregunta, inquietud, 200, 400, 500. Dicen que se pueden arrastrar las pérdidas, ¿no es cierto? Ahí está. Pero tenemos acá 3 periodos que ha habido pérdidas. Entonces acá serían 100, 200 y más 300 son 500 que se compensan con estas pérdidas. ¿No es cierto? Entonces acá es. Aquí sí ya estamos libres. ¿No es cierto? Entonces serían 120 más 120, 240, 270, 270 más 60, 300, 320 o 330. Preguntas. ¿Cuántos periodos es común? ¿Para qué son los 4 periodos? Se pueden adaptar pérdidas. Pero ahí Durante 3 una años. sola pérdida. 3 años veo de pérdida, ¿no? Sí, pues, pero si hubiera habido 4, hasta acá nomás. Y si hubiera más pérdidas, hasta 4 nada más. Por eso dicen 4 periodos. Pero nosotros acá tenemos hasta el tercer periodo nada más. ¿Ok? Otra inquietud más, a ver. Entonces la definición va a jugar como constante y complételo. Ahora nos toca qué cosa. Va y B. A ver, Yo para ver. va y B. No entendí nada. Ojalá en el video esté claro. A ver, ¿quién quiere hacer va y B? A ver, voluntario. Está ¿Ya? putita para el PC2, dice, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Puedes seguir con la misma. Igual, tras todo el motivo, todo. No era ninguna razón, solamente nada más, sí, nada más. Sí, igual y por aquí, todo para que sea más fácil. Ah, claro, lo que dice ella, pues. Tiene que llegar a mí. Puedes comenzar con los saldos de esto de acá. No, porque son lo mismo. Exactamente.
¿Cuál es su impuesto? No. Así que ya más. Novedosa. Ah, nervioso. Su total uno pone para comprar hablando del país. No, Ale. Ah, sí. Más. Horizontal. Sí. Ya, alguien, ¿cuánto le sale el impuesto a la renta en el país B? A ver, alguien ya. Ahí ya sobró una. Ya, pero ahí ahora pone igualmente el impuesto a la renta. ¿Cuánto es en el país B? No. 20%. Acá pone un subtotal para seguir la misma secuencia. Y acá el impuesto a la renta. No, la depreciación. La depreciación. Acá está la depreciación. Ya está la depreciación. ¿Está haciendo un total? Ah, ya, y el impuesto a la renta del país B, ¿cuánto es? 20%. Ya. Okay. Ahora sí, la parte operativa. La depreciación, ¿cuánto sería? Oye, hay una alumna ya que ya lo hizo ya. No solamente operativa, nada más. ¿Ya? Ya está, la depreciación ya está. Ahora, tú identificas el total puede estar así. Hay que tener cuidado. En este caso, con 10%. ¿Y acá? Eso sí lo creo, sin cargar más ¿Hay 10? ¿Cuántos por ciento de millones? Muy bien. Ya no estamos bien. Te grabo. No, es que la cámara es más. Digo, en la sala. Cuidado. Pero lo voy a intentar. Si tú puedes Hay unos, ¿El primero o el segundo? la delegada, la subdelegada, te doy, por si acaso, acá hay unos ejercicios resueltos, ¿ya? Hay 12 ejercicios resueltos que pueden ustedes estudiar. Y además también otros ejercicios, todo de tributación, ¿ya?
están resueltos, así que no se asusten, están resueltos. Así que para que ustedes puedan ver un poco más de... Este fue, no solamente puedo hacer para la asistencia, cuando yo más matemáticos. Y ahorita que lo de Francia, no sabe, pero. Por favor. Ya está, suma, ¿cuánto es cuánto es la renta? 40, 90, ya, la suma total. Claro. Miren, contestar a la pregunta. A ver, la alumna que ya lo hizo, ¿está correcto? Sí, profesor. ¿Está correcto? ¿Cuánto sale? 220. Correcto. Colecto. Colectivero. Colectivero. Correcto. A ver, los alumnos que les he puesto falta. Profesor Álvarez, por favor. Su totalidad lo han apagado ahí. Registro de Seguridad Pública. A ver, uno me puede decir. Profesor Álvarez. Álvarez. Sí, profesor. Ok. ¿Quién más? Seguimos trabajando. Voy a paso silencio, ¿eh? Por orden. Voy a llamar lo que le he puesto falta. ¿A pasa? Presente. Arana. Pasán. Concepción. Durán. Presente. Elliot. Figueroa. Flores Castro. Presente. Flores Gordillo. Flores Castro, si está. Gordillo, si está. Y más, a ver, Puertas. Presente. Mamani. Presente. Marcos. Najarro no está. Rivera Abril no está. Rojas Casek no está. Román no está. Romero Mamani Romero no está. Ruiz Delgado no está. Salvatierra no está. Taipe sí está. Unidad Valentino sí está. Sí, presente. Necesario. ¿Qué resulta? Me he revisado. Es acá, ¿no?